Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia en este 13º domingo del tiempo ordinario, si ustedes toman las lecturas con más calma en las casas y empiezan a leer lo que dice el libro de la sabiduría, lo que presenta el Salmo 29 y los milagros frente a estas dos mujeres, una ya anciana y otra niña, que estaban enfermas, nosotros encontramos la idea transversal de estas lecturas, que es la muerte y la vida. Sobre todo mira el planteamiento del libro de la sabiduría en el capítulo 1. Si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por ende somos inmortales. Mire que hace 8 días el libro de Job estaba cuestionando si realmente la muerte tenía o no tenía el punto final dentro de toda la historia humana. Y el libro de la sabiduría, que se escribe alrededor del año 50 antes de Cristo al año 50 después de Cristo, en ese margen empieza a abrir la posibilidad de que exista una vida después de la muerte, porque si somos hijos de Dios, si hemos sido creados por Dios, por ende somos inmortales. Y ahí es donde yo quisiera simplemente explicarle algo que nosotros los católicos tenemos que tener muy claro para evitar que empiecen a ingresar en nuestros medios y en nuestro conocimiento, empiecen a ingresar unas ideas que no son católicas. Escúchenme bien eso. Eso está en la teología católica. ¿Cuál es la antropología del ser humano frente a la muerte y la vida? Escúcheme esto. Cuando un hombre y una mujer copulan y conciben una nueva vida, a través de la concepción se crea la parte material. Inmediatamente Dios crea el alma. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Es decir, el alma no está rodeando el espacio de Dios. El alma no está preexistente. El alma es creada, inmediatamente es creado el ser humano. Es decir, cuando el hombre y la mujer fecundan, inmediatamente Dios crea el alma para esa realidad corporal. No es que el alma esté en el ámbito de Dios y que luego Dios determina que entonces ingrese el alma a él. No, le crea el alma a esa preexistencia que genera el ser humano en la realidad espacio-temporal, en la corporeidad. Desde ese punto y hora nosotros somos inmortales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestro papá y nuestra mamá nos conciben y Dios crea el alma para esa realidad corporal, espacio-temporal que va a existir, cuando se transfigure, cuando muera, cuando se transforme, lo que va a resucitar es la totalidad de la persona. No va a haber una separación. No es que el cuerpo se va a separar del alma o que el alma se va a separar del cuerpo y que el alma va a regresar al espacio de Dios. No, señor, esa no es nuestra teología. Eso fue una teología que existió hasta hace poco, hasta el siglo XX. Pero lo que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura y en lo que recuperó la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II es una antropología más totalizante, es una antropología más holística desde la experiencia que tuvieron con Jesús, porque la Iglesia desde San Agustín hasta el siglo XX sostuvo la mentalidad neoplatónica acerca del alma y del cuerpo, que cuando moría se separaba el alma del cuerpo y ésta regresaba a Dios. Esa mentalidad hoy no es sostenible, aunque hay personas que siguen con esa mentalidad neoplatónica. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano es concebido por papá y mamá, Dios crea el alma. El alma no es preexistente, sino que crea el alma para esa realidad corpórea, y cuando muere se transfigura. ¿En qué? No sabemos. Ahí es donde se tiraron en el faldito de cuadros los evangelios, porque cómo era el cuerpo de Jesús, cómo Jesús
Jesús podía traspasar paredes, cómo Jesús podía comer, era alto, bajito, gordo, cómo era, su barba había cambiado, ¿por qué no lo reconocían? Esa parte se le olvidó a los discípulos. ¿Tuvieron la experiencia con Él después de la muerte? Sí, pero hubiera sido fantástico donde nos hubieran dicho cómo era su cuerpo, no nos hubieran dejado entrar en este campo de la imaginación, pero no lo dijeron, no lo plantearon, y eso para nosotros es una garantía porque no estamos en el campo mítico. Si ellos hubieran relatado la corporeidad de Jesús después de la muerte, cualquier persona hoy medianamente culta podría decir que estamos frente a un mito religioso, pero ustedes en ninguna parte le relatan cómo era la corporeidad de Jesús, y eso para nosotros quiere decir que no estamos frente a un mito, sino a una experiencia que vivieron unos hombres y unas mujeres con un cadáver y que al otro día ellos lo experimentaron vivo. ¿Cómo era su cuerpo? No sabemos. Entonces ahí tenemos que tener claro esto. El alma no es preexistente, el alma es creada por Dios, pero hay una transfiguración en la totalidad. Va a transfigurarse tanto el alma como el cuerpo, juntos se van a transfigurar. ¿En qué? No sabemos. Otra cosa que ustedes deben de tener muy claro, porque hoy existen profetisas, videntes, hoy dice que se le aparece la Virgen yo no sé a quién y que les hace ver el cielo y el infierno. Si eso fuera cierto, pues por decir que fuera cierto, es imposible que un cerebro humano capte qué es el cielo y qué es el infierno, por una razón muy obvia. Nuestro cerebro solo capta en el espacio y en el tiempo, y el cielo es la eternidad. El infierno es la eternidad. Por ende, si Dios por muy buena voluntad, o la Santísima Virgen con muy buena voluntad, abriera algún espacio para que nosotros pudiéramos visualizar el cielo y el infierno, nuestro cerebro no estaría en capacidad de captarlo. ¿Por qué? Porque nosotros solo captamos las cosas en el espacio y en el tiempo. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la gente, que la vital vidente, que por allá, que se le mostró el infierno, que esta señora, que le cayó un rayo, y que entonces por allá. Eso con mucho respeto hay que tener eso. Y con una experiencia muy individual. Pero que eso sea cierto, amiguitos, eso le falta mucho pelo para la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de entender la eternidad. ¿Cómo es el cielo? No sabemos. ¿Cómo es el infierno? No sabemos, porque son realidades que no estamos capacitados todavía para captar. Y dentro de esta realidad que tenemos es imposible poder conceptualizar lo que es el cielo y el infierno. Y lo mismo, yo le invito a usted a que busquen en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿qué es el cielo y el infierno? Jesucristo tampoco nos dijo. Y Él sí que lo conocía y no nos lo dijo. ¿Qué va a pasar? Va a haber una transfiguración. ¿Pero qué es lo que se va a transfigurar? Todo. Se va a transfigurar el cuerpo y se va a transfigurar el alma. Esa realidad va a resucitar en su totalidad las experiencias materiales y las experiencias espirituales, y eso es lo que se va a presentar a Dios. Alguien podrá preguntar, Padre, entonces lo que queda, el cuerpo, el cadáver, ¿eso qué es? Es simplemente un estuche. Ese cuerpo físico que nosotros tenemos hasta el momento y al cual le damos veneración, que unos entierran, otros creman, es simplemente un estuche necesario para interactuar frente a estas realidades espacio-temporales. Terminado esa realidad, nos transformamos en algo que, como les digo, no es posible conceptualizarlo, y si alguien lo conceptualiza es porque no conoce. Y ojo con lo que les voy a decir. Alguno de ustedes, si es curioso, puede leer 1 Corintios capítulo 15 y dice, pero Pablo de Tarso habla del cuerpo espiritual, y él empieza a narrar el cuerpo espiritual. Pero escúcheme, Pablo de Tarso no conocía a Jesús resucitado. Él no lo vio, él no comió con él no compartió con Jesús resucitado. Por lo tanto, Pablo está hablando de la teología, mientras que Pedro, Santiago y Juan, que sí vieron a Jesús resucitado, nunca dijeron cómo era su cuerpo. ¿Ve usted la diferencia? Lo único que nos debe quedar a nosotros concreto es eso.
¿Qué pasa después de esta vida? No somos capaces de entenderlo porque no llegamos a captar la eternidad. Nosotros no entendemos qué es la eternidad. Pero sí captamos, y es lo que nos ha revelado Jesús y es lo que se ha experimentado dentro de la Iglesia, es que somos una totalidad, somos cuerpo y somos alma. No somos dioses encarnados, no somos espíritus encarnados, no somos almas encarnadas, somos un ser tan material como tan espiritual, y eso no es posible separarnos. Y eso es lo que va a resucitar. Va a resucitar todo nuestro yo, experiencias corporales y experiencias espirituales, lo cual se le va a presentar a Dios. Por ende, nosotros tenemos que ser administradores, no solo de lo espiritual, sino también de lo material, porque no somos ajenos, no somos seres extraños en medio de, somos seres encarnados en una realidad espacio-temporal, pero no somos dioses encarnados, espíritus encarnados, sino que tanto el cuerpo como el espíritu son importantes, porque esa es la realidad que tenemos que administrar y la que va a resucitar y por la cual se nos va a pedir cuenta de nuestra administración. El Señor esté con vosotros.